Bien, muy buenos días. Feliz jueves para todos. Creo que ya vamos a dar inicio formal a esta actividad. Estimados periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, miembros de ONGs y organismos internacionales, sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, donde se hará la presentación del Informe Anual de Violencia Autoinfligida 2022. Por acá les saluda Adelfo Solarte, yo soy periodista del Observatorio Venezolano de Violencia en su sede en el estado Mérida, y desde ahora voy a estar encargado de la moderación de esta rueda de prensa virtual. Es importante que reseñarles que desde el año 2005, nuestra organización, el Observatorio Venezolano de Violencia, viene cumpliendo con el objetivo de recolectar y generar datos e información de calidad sobre la violencia interpersonal en Venezuela. Esto con el fin de caracterizar los eventos y su ocurrencia para ofrecer a las autoridades, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general una información amplia y confiable sobre la violencia y generar también discusiones y reflexiones sobre esta problemática en el país. Este trabajo lo cumple el observatorio, es importante también que tengan este dato, con una estructura organizativa que incluye una sede central que está ubicada en la ciudad de Caracas, además de una red de 15 equipos regionales apoyados por las universidades nacionales, las más importantes universidades del país. Si bien los esfuerzos investigativos y los estudios del OVB destacan en exponer la llamada violencia interpersonal, en los últimos años ha cobrado especial importancia la violencia autoinfligida, definida esta como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo. Esto incluye aspectos como los pensamientos suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado. Bien, la rueda de prensa de hoy, el jueves, se centra en el impacto, alcances y actualidad de este tipo de violencia en Venezuela. Durante esta rueda de prensa tendremos las intervenciones de los profesores e investigadores Gustavo Páez, quien es el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida, y de, perdón, y de la también profesora e investigadora Iris Amelia Rosas, quien coordina el Observatorio Venezolano de Violencia en la región capital, a los cuales vamos a presentar más detalladamente en un par de minutos. Antes de dar inicio de manera formal a esta rueda de prensa, es importante compartir con ustedes algunas indicaciones sobre cómo se abordará la dinámica que regirá durante los próximos minutos, sobre todo en lo referente a sus intervenciones y preguntas. En primer lugar, vamos a escuchar a los ponentes y a medida que ellos vayan exponiendo, todos ustedes como participantes podrán ir escribiendo sus preguntas en nuestro chat. Iremos tomando nota de estas intervenciones de manera secuencial y procuraremos en función del tiempo leerlas todas. En segundo lugar, si alguno de ustedes desea hacer una pregunta o comentario, puede usar el icono de levantar la mano, ¿verdad? Ya conocido por todos ustedes, y en el orden en el que lo hagan podrán participar. Estas intervenciones se harán una vez hayan finalizado las exposiciones de nuestros dos especialistas. Es fundamental que estas participaciones de ustedes se hagan en función del tiempo, es decir, con la brevedad del caso, y que sean puntuales. Además, siempre les pedimos que se hagan en un contexto de respeto. En nombre del Observatorio Venezolano de Violencia, reiteramos las gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo para concretar su participación en esta actividad informativa. Damos inicio entonces a la rueda de prensa con la primera exposición que estará a cargo del profesor Gustavo Páez. Gustavo Páez es geógrafo, magíster en ordenación del territorio, especialista en análisis demográfico, investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO de la UCB y también investigador del Observatorio de la Región Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello de la UCAP. Páez también se desempeña como coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida y es uno de los más acuciosos especialistas de los temas vinculados al comportamiento suicida. El profesor Páez ofrecerá cifras a continuación para cuantificar la violencia autoinfligida en Venezuela. Va a abordar también algunos factores de riesgo y se referirá a las particularidades de Mérida en este escenario
de violencia autoinfligida. Le damos entonces los buenos días y la bienvenida al profesor Gustavo Páez. Adelante la conexión. Sí, está inestable la conexión. Bueno, en este caso, no sé si, dadas las circunstancias, le damos entonces paso a la presentación de la profesora Iris para entonces, mientras damos tiempo de ver si el profesor Gustavo puede retomar más adelante la conexión. Creo que, bien, entonces vamos a hacer presentación de la profesora Iris Amelia Rosas. Tenía previsto participar luego de la intervención del profesor Gustavo, dado que el profesor Gustavo iba a dar unos datos, o va a dar, si lo permite la electricidad más adelante, una visión global de la situación de la violencia autoinfligida en todo el territorio venezolano y algunas particulares merideñas. Pero dada... Bien, profesora, disculpen nuevamente problemas técnicos aquí con la electricidad en Mérida. La profesora entonces Iris Amelia Rosas nos va a hacer una descripción de la situación de la violencia autoinfligida, sobre todo haciendo énfasis. Profesora Iris, tiene entonces usted la palabra. Buenos días a todos y bueno, lamentable la situación de la electricidad en Mérida. Sabemos que eso viene ocurriendo con demasiada frecuencia. Ya el profesor Gustavo nos había advertido y bueno, con mucho gusto voy a presentarles esta parte que corresponde a la violencia autoinfligida en la región centro-norte costera y el área metropolitana de Caracas, agradeciendo la participación y la presencia de todos aquí en la sala. Es muy importante ese marco general de la situación de este fenómeno en Venezuela, pero bien, si hay oportunidad, espero que sí podamos ver el trabajo que nos va a mostrar el profesor Gustavo Páez. Con respecto a el área metropolitana de Caracas y como parte de la región centro-norte, les voy a presentar lo relacionado con estas tendencias de suicidio, y mostrando en tablas las muertes, las tasas de muertes por suicidio y los valores absolutos en esa región, así como específicamente en el área metropolitana de Caracas. Asimismo, mostrarles algo de lo que tiene que ver con los municipios, ya que en el caso de la región del área metropolitana de Caracas, es muy importante destacar este nivel, ya que muchos municipios en el país tienen dimensiones, casi las mismas dimensiones poblacionales y de áreas como lo tienen los municipios, dos municipios en el área metropolitana de Caracas. Asimismo, destacable también, ¿verdad?, los factores de riesgo que posiblemente han contribuido en diferentes combinaciones a incrementar las tasas, dando algunas conjeturas, ¿no?, y resultados de las entrevistas que realizamos en esta región del área metropolitana para entonces poder hacer un cierre con algunas reflexiones finales. La siguiente, Eva, por favor. Bien, el objetivo ya lo señalé, dar a conocer estos resultados y aparte de las definiciones, además de las definiciones que dio Adelfo, la violencia autoinfligida también ha sido definida por especialistas y también por los centros de control para el control y la prevención de enfermedades, que la definen como cualquier cosa que una persona haga intencionalmente y que pueda causarse lesiones, incluida la muerte. Una psicóloga clínica que entrevistamos con experiencia en comunidades en el área metropolitana de Caracas, comunidades de alto riesgo, definió o define la violencia autoinfligida en sus distintas formas como un fenómeno muy complejo y difícil de generalizar. Esto es muy importante, asociado a situaciones muy particulares y subjetivas en cada individuo. Entonces, esta es una visión también relacionada con este campo de lo que es la psicología clínica y el tratamiento de este tipo de fenómeno como parte
de la salud pública y las enfermedades mentales. La siguiente, Eva, por favor. Entonces, tenemos aquí lo que denominamos tendencias en suicidios en la región centro-norte costera, que incluye entonces, además del Distrito Capital, los estados Miranda y Aragua. No obstante, aquí se muestra en este cuadro las 5 entidades, ¿verdad?, que dentro de las estimaciones realizadas por la Unidad de Análisis Estadística del Observatorio Venezolano de Violencia, contienen las tasas más altas de muertes por suicidio en Venezuela. O sea, dentro de las entidades federales en Venezuela se destacan estos 4 estados, perdón, 5 estados o entidades federales, entre los cuales en la región centro-norte costera están Distrito Capital, Miranda y Aragua, con estas tasas muy altas de muertes por suicidios en el año 2022. Siguiente, por favor. Entonces, esa tendencia de suicidios comienza a aparecer en la región centro-norte costera, y en las estimaciones que se comenzaron a hacer, podemos ver en esta comparación las tasas estimadas en estas 3 entidades entre 2021 y 2022. Allí podemos observar cómo las tasas por cada 100.000 habitantes en 2021 aumentan en el año 2022. Es decir, existe una variación porcentual de 17.4 relacionada con el año anterior, si estamos hablando del año 2022. Igualmente, es significativo también el aumento de la tasa en el estado Miranda, que representa una variación porcentual de 42.9. Y Aragua, donde también se observa, ¿verdad?, casi, casi el doble esa variación porcentual, pasando de 4.21 a 4.82. Entonces, se observa, como se señala ahí, los 3 estados que experimentaron aumentos porcentuales de las tasas entre esos 2 años, y hay que destacar, insisto, dentro de estos resultados, que el incremento de las tasas, en ese incremento de las tasas, perdón, que la región capital y centro-norte costera, ¿verdad?, que incluye estos 3 entidades, Distrito Capital, Miranda y Aragua, son territorios que usualmente no figuraban entre los primeros lugares del ranking nacional. Es decir, que es un fenómeno que comienza a aparecer debido a factores que vamos a ver más adelante. Y bueno, es importante entonces poder atender y destacar esta situación viendo cuáles son estos factores que influyen. La siguiente, Eva, por favor. Entonces, comparando estas tasas estimadas en las 3 entidades en 2021 y 2022, tenemos que otro aspecto por destacar es el hecho de que el Distrito Federal no solo aumentó su indicador entre 2021 y 2022, sino que también por segundo año consecutivo se ubicó en el segundo puesto a nivel nacional, acercando cada vez más su cifra a la de Mérida. Esto es importante porque entre las tasas, cuando vean la presentación del profesor Gustavo, van a ver cómo aparece Mérida, ¿verdad?, significativamente con la tasa más alta en el primer lugar, y en el segundo lugar, Distrito Capital. Entonces, hay una salvedad aquí, que es que el indicador de la tasa en estos 3 estados para 2022 como para 2021 debe tomarse de manera conservadora, ya que es muy probable que las tasas sean más elevadas, debido a la falta de datos estadísticos específicos relacionados con muertes de intención no determinada. Y esto es un dato que también estima el Observatorio Venezolano de Violencia, para poder dar cuenta de cómo hay, ¿verdad?, tanto en valores absolutos como en tasas, este componente de muertes y las relaciones, y donde están incluidas también, donde pueden estar incluidas también las relacionadas con la violencia autoinfligida. Entonces, allí hay
destacamos que hay una situación que hay que tomar en cuenta como un indicador con cifras conservadoras, que es lo que estamos dando en esta presentación. La siguiente, ¿no? Por favor. Entonces, en valores absolutos de muertes por suicidios, así como se estiman las tasas, de manera numérica tenemos entonces el número de casos tanto en 2022 como en 2021, donde se pueden apreciar estos números, estos valores absolutos en la región centro-norte costera, que fue además uno de los ejes destacados en el informe nacional 2022 como el epicentro de violencia también en el país, incluyendo otro tipo de violencia. Desde el punto de vista de la violencia infligida, entonces tenemos allí cómo aumenta en el caso de Miranda, ¿verdad? Entre 2021 y 2022, representando un porcentaje de 45.7 de 36.8, perdón, a 45.7. En el caso del Distrito Capital se conserva más o menos, pero aumenta también en el 2022. Y en el caso de Aragua se ve también, se observa también dentro de estas estimaciones como hubo también un aumento importante. La siguiente, por favor, Eva. Entonces, en este análisis comparativo de los valores absolutos, tenemos que en estos territorios analizados, la tendencia es que al tener áreas con más población, mayor será el número de personas que podrían atentar probablemente contra su vida. Y esto es algo que ocurre no solamente en esta región, sino también en Venezuela y en el mundo, por la presencia de factores de riesgo que se concentran y las características específicas de la realidad socioeconómica, cultural, política e institucional, en este caso de las regiones que también estamos analizando. Entonces, sabemos que Distrito Capital, Miranda y Aragua se encuentran entre las poblaciones con mayor número de personas en el país y es donde se registra además el mayor número de hechos y muertes en este sentido. Entonces, hay que hacer la salvedad de Mérida, que sigue siendo una excepción, y su particularidad ha sido también detectada desde hace varias décadas. Siempre este caso es importante señalarlo para tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, como les decía al principio, en el caso del área metropolitana, mostramos lo que no sucede o sería muy amplio mostrarlo en el resto de los estados del país. Hay que trabajar también lo que ocurre con los municipios de esta área metropolitana, que en el país, Caracas es la única ciudad que tiene un área metropolitana. Entonces, en términos de valores absolutos de muertes por suicidio, es importante verlos también en estos municipios. ¿Cuáles son? Bueno, Libertador, que tiene el mayor número de casos, y con respecto al total tiene casi el 60%. Le sigue Sucre, ¿verdad? Con 34 casos, Barutas con 22, Chacao con 11 y El Atillo con 6. En total, tenemos que para 2022 hubo 202 casos de muertes por suicidio en el área metropolitana de Caracas. Hay que también señalar que ninguno de los municipios entonces está exento de tener eventos de esta naturaleza en la región y en el área metropolitana de Caracas. Siguiente, Eva, por favor. Entonces, como ya les señalé, el mayor número de casos de muerte por suicidio ocurrieron en Libertador en 2022, siendo este el municipio más grande donde se concentra más población. Pues notablemente también le sigue Sucre, pero no escapan Baruta, Chacao y El Atillo, donde también, a pesar de que cada uno se da o desciende el número de casos, no escapan de esta situación. No obstante, también cabe destacar que
en los 4 municipios del estado Miranda conforman el área metropolitana de Caracas, es decir, Baruta, Chacao, El Hatillo, perdón, y Sucre, ¿verdad? Ocurrieron 73 eventos de suicidio, lo que representa 42.7% del total de los casos registrados en esta entidad federal, que fueron 171 suicidios en 2022. Es decir, en el área metropolitana de Caracas ocurrieron 171 suicidios en 2022 y solamente los municipios Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo tuvieron una frecuencia de 42.7, ¿verdad? Casos de muertes por suicidio. La siguiente, por favor, Eva. Bien. Caracterizando entonces los casos de muertes por suicidios en estos municipios en relación a otras variables que se logran cuantificar a través del monitoreo de prensa, se tiene que, según el sexo, los hombres llevan las mayores cifras de los casos conocidos en el 2022. Esto también es parte de lo que les va a mostrar el profesor Gustavo Páez, y los adultos entre 30 a 64 años continúan siendo el grupo poblacional donde se registraron más casos en 2022. Entonces, hay un aumento en la cantidad de hombres, podemos señalar, que atentan contra su vida. Y eso es lo que se ha ido observando en estos 2 años, en esta zona, en esta región del área metropolitana y también en el caso de Mérida, como lo va a mostrar el profesor Gustavo. Siguiente, por favor. También es importante destacar no solamente el tema de los suicidios, sino incluso el tema de la prevención, lo que pueden ser los intentos de suicidio, de conocer también esos casos que ocurren. Y en cuanto a esto, los intentos de suicidio suelen ser más difíciles de documentar. Empleando información proveniente de los medios de comunicación que monitoreamos, se logró, y además por informantes claves, se logró contabilizar en el área metropolitana durante 2022 la ocurrencia de 17 presuntos hechos. Entonces se aprecia una tendencia al aumento también de presuntos casos de intentos de homicidio. En cuanto a los casos de muertes por suicidios, en nuestra sede registramos a través del Observatorio de Prensa de la región capital en 2022 que ahí tenemos justamente lo ocurrido en los municipios del área metropolitana de Caracas, donde en el monitoreo de 8 medios de comunicación que registramos, se observaron estos 13 casos, de los cuales, bueno, 7 sigue siendo Libertador con 7, Sucre con 2, igual que Chacao, y Baruta y El Hatillo con un caso. Siguiente, por favor. Bien. Aquí entonces comparamos el número de casos de acuerdo con lo que en nuestra sede registramos dentro del observatorio de prensa. Esta es otra fuente de información que es la que utiliza también, que utilizamos también en la región capital. Comparando aquí los casos registrados durante el primer cuatrimestre de 2022 y 2023. Aquí adelantamos un poco la información o los datos, los indicadores ya para este año en los municipios del área metropolitana de Caracas con el monitoreo que hemos ido haciendo semanalmente. Entonces, ya podemos observar cómo en 2023, este año, ya Libertador en los 4 meses que en el primer cuatrimestre, ya se pueden observar 4 casos, igual que en Sucre un caso y en Chacao un caso, un total de 6, y bueno, hasta el momento afortunadamente en Baruta y El Hatillo no se han registrado casos. Pero en total tenemos entonces en el primer cuatrimestre 13 casos registrados por el Observatorio de Prensa de la región capital. Siguiente, por favor, quisimos mostrar esta parte. Bien, ahora
es importante entonces destacar lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Podemos decir que existen en el país y en el área metropolitana de Caracas distintos factores de riesgo. Los entrevistados señalaron entre ellos factores económicos, sociales, asistenciales, familiares y educativos, políticos e institucionales, probablemente asociados al incremento de estos casos que hemos visto de violencia autoinfligida en el área metropolitana de Caracas, pero sabemos que también están asociados a lo que ocurre en otros estados del país. Nunca podemos dejar por fuera esa visión también del territorio nacional, de lo que ocurre a nivel de los estados en el territorio nacional con esta situación. Y aquí, bueno, queremos presentarle los resultados entonces de las entrevistas realizadas a expertos externos al OLB, cuyas opiniones consideramos también coinciden en muchos de los aspectos de las ideas aquí señaladas con las hipótesis y las conjeturas que ha venido señalando el Observatorio Venezolano de Violencia. Entonces podemos decir también que en el área metropolitana de Caracas, ellos se refirieron al área metropolitana de Caracas, la crisis económica es uno de los factores principales que está propiciando episodios de violencia autoinfligida. Esto produce un desespero ante el aumento del costo de la vida, incapacidad para manejar el estrés al que esto conduce y esto pudiera haber llevado a varios eventos de este fenómeno. Esta es una apreciación que nos dio como respuesta un criminólogo, estudioso también del tema, abogado y profesor de la Universidad Central. Asimismo, la crisis económica va acompañada de una gran desigualdad en el país y se profundiza más en el área metropolitana de Caracas, eso consideramos. ¿Por qué? Porque podemos ver notablemente un grupo que disfruta de una burbuja financiera, ¿verdad? Y una vida llena de lujo, mientras que la gran mayoría del país se encuentra en una grave situación de precariedad, de carencia, lo que quizás contribuya a generar mayor desesperanza. Entonces, fíjense, aquí hay dos componentes importantes que tienen que ver ya con la situación en la que se enfrentan las personas ante estos factores de riesgo que son el desespero y la desesperanza, señalado por estos expertos, tanto el criminólogo como por un reconocido psiquiatra que también nos dio su respuesta y sus ideas ante este problema. Un psiquiatra que tiene su sede aquí en el área metropolitana de Caracas. Siguiente, Eva, por favor. Entonces, la pandemia y ahora la persistencia de las duras condiciones socioeconómicas y complejas necesidades humanitarias, esto también lo han señalado expertos en el área de la alimentación, como el tema justamente de la nutrición, como Susana Rafani, aumentan notablemente los cuadros de depresión y ansiedad en los que pueden caer muchas personas. Entonces, repito, el desespero, insistimos, el desespero y el estrés que esas condiciones generan e incapacidad para manejarlo conllevaría esta fenómeno. Entonces, la migración, ¿verdad?, en la que muchos ciudadanos han quedado solos también influye. ¿Por qué? Porque ya no está la presencia de familiares cercanos y amigos. Allí se manifiesta entonces la soledad y otros sentimientos que esto genera y pudieran haber llevado también a que se produjeran fenómenos por ya no están ni uno ni los que se fueron y quedaron aquí solo estas personas. Eso también puede estar influyendo sobre todo en poblaciones como las personas de mayor edad y los niños y jóvenes que pueden quedar en manos de otros familiares o simplemente solo al cuidado de otras personas que no son familiares también. La siguiente, por favor. Hay otros factores también que tienen que ver, y esto es interesante, lo apunta justamente el criminólogo y abogado que nos dio su respuesta, que es la crisis política, que también puede ser un detonante.
porque entonces la gente empieza a sentir que no hay esperanza, un cambio político que mejore las condiciones socioeconómicas del país, lo que puede también generar desesperación en muchas personas. Interesante también la visión de la psiquiatría de los duelos mal elaborados, lo llamaba duelos patológicos, por quienes fallecieron en la pandemia y por la fragmentación familiar que tiene que ver con el éxodo de personas cercanas, lo que señalábamos anteriormente, lo que ha generado una soledad afectiva y un aislamiento social. Esto es importante, ¿no? ¿Cuáles son los recursos afectivos a los que estas personas pueden acudir y se han quedado sin estas capacidades para poder trabajar lo que es el sentimiento y las alteraciones también que pueden sentir? Y bueno, evidentemente ese aislamiento social, como decía, de los que se van, de los que se quedan, tiene que ver con eso. Y es interesante también este señalamiento que se hace desde la psiquiatría con la afectación del COVID, que va más allá, pues, ¿no? Y puede afectar por los trastornos cardiovasculares, perdón, y respiratorios producidos por esta enfermedad, que producen también ansiedad y depresión y pueden ser factores de riesgo que comienzan también a aparecer o que comenzaron a aparecer. Siguiente, por favor. Bueno, un factor principal de riesgo, ¿verdad? Considerado también por estos expertos, que en estos casos tiene que ver con la familia y comportamientos violentos en la familia. Una violencia física, verbal, psicológica, sexual que se manifiesta a nivel doméstico, familiar, lo que tiene en realidad un gran impacto hacia todos los miembros que conforman. Entonces, esta visión desde la psicología clínica es muy importante, desde la psicología y las personas que atienden y a estas personas en el área metropolitana de Caracas es muy importante porque están viendo justamente esas alteraciones en el comportamiento y los impactos que pueden ir mucho más allá en las personas vulnerables, sobre todo en los niños y adolescentes. Entonces, la convivencia en ambientes familiares violentos genera sensación de indefensión, desamparo, incertidumbre, desconfianza, en especial para quienes no cuentan con recursos para enfrentar la situación. Es lo que estaba señalando anteriormente, pues no solo recursos materiales, sino también recursos afectivos a los cuales, y recursos institucionales a los cuales que puedan conocer y saber a quién acudir. Siguiente, por favor. Entonces, ya con esto voy finalizando. Aunado a los factores anteriores, tenemos entonces un aumento de casos en el área metropolitana de Caracas de depresión y ansiedad, desesperanza, disfuncionalidad y desestructuración familiar, violencia doméstica, sexual, de género y contra niños y adolescentes. Es decir, una situación que realmente es importante de visibilizar, de hablar y de emprender justamente políticas para que podamos atender, que es lo que se resume aquí en el final de la reflexión que da. Siguiente, por favor, quedamos en el informe. Bueno, aquí, antes de eso, quiero destacar que las tasas de muertes por suicidio, como reflexiones de cierre en las tres entidades de la región, Centro Norte Costera y el área metropolitana de Caracas, muestran el aumento significativo entre 2021 y 2022 que pudimos apreciar en las tablas anteriores. Este aumento de las tasas de muertes por suicidios en la región capital, estamos hablando de áreas metropolitanas, Aragua y Miranda, al parecer se acentúa por la emergencia comunitaria compleja y prolongada, por sus impactos sobre todo hacia los grupos más vulnerables de la población y por el riesgo ante algunos otros factores que pueden estar y existir incidiendo sobre las personas que posiblemente no tienen que ver con otras situaciones personales. Siguiente, por favor. Se mantiene entonces la tendencia general
en el área metropolitana de Caracas, entre los estados que tienen mayor tamaño poblacional, ocupando los primeros lugares en números absolutos de muertes por suicidio. Entonces, esto indica que se requiere seguir investigando estos factores que han conducido a las poblaciones en estos tres estados a elevar sus tasas de muerte por suicidio en esta región. Y eso es muy importante de destacar, porque aún creo que es poco lo que se ha hablado y lo que se ha seguido en este proceso, y dejar o desatender esta situación puede empeorarlo. Siguiente, por favor. Y como reflexión final, esto está en el informe, lo pongo textualmente, recalcando lo que el profesor Gustavo también les va a señalar en la ponencia de él, que insiste o recalca que mientras no acontezcan en el país cambios estructurales económicos, políticos e institucionales que frenen la crisis actual, que mejoren sustancialmente las condiciones de vida, que abran un horizonte de progreso para todos los venezolanos, y en tanto no se pongan en práctica políticas públicas en materia de prevención y de control de la violencia autoinfligida, difícilmente la mayoría de la población conseguirá estabilidad emocional y salud mental. En estas condiciones, el comportamiento suicida entonces continuará siendo un problema de salud pública y de una gran preocupación. Con esto finalizo mi ponencia, que bueno, más breve que la del profesor Gustavo, que nos puede dar toda la situación a nivel nacional, agradeciendo a todos ustedes por su amable atención. Gracias. Entonces, y si hay alguna pregunta, estoy a la disposición para ustedes aquí. Sí, profesora. Muchísimas gracias a la profesora. Gracias a usted, profesora Iris Amelia Rosas, por esa visión que nos ha dado sobre la situación de la violencia autoinfligida, sobre todo en Distrito Capital, Miranda y Aragua, que como evidenciaron las cifras, vienen tomando un protagonismo preocupante en el tema de la violencia autoinfligida. Sobre las preguntas, vamos a dejarlo para el final. A todos los que se están conectando, les decimos que la dinámica varió un poco. En principio iba a estar el profesor Gustavo, en su lugar lo hizo la profesora Iris Amelia Rosa, pero en este momento ya tenemos nuevamente la posibilidad de conectarnos desde Mérida con el profesor Gustavo Páez. Así que ya habíamos dado la presentación. El profesor Gustavo puntualmente se va a referir a la visión nacional del problema de la violencia autoinfligida, pero también va a hacer unas particularidades, a hablar sobre algunos aspectos particulares de Mérida, que como ustedes saben es un estado que tiene un protagonismo ya de décadas en este tema de los suicidios. Así que, sin más, le damos la bienvenida nuevamente al profesor Gustavo Páez, esperando que la electricidad y la conexión a Internet le permita hacer su presentación. Adelante, profesor Gustavo. Por favor, a Eva, para que Gustavo pueda acceder al audio. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos correctamente, Ok. profesor Ok. Gustavo Páez. Adelante. Gracias, Adelfo. Bueno, disculpen el inconveniente, pero se me fue la conexión a internet. Pero bueno, ya estamos por acá. Gracias a la profesora Iris por su presentación. O sea, bien, tal cual como lo señaló Adelfo, vamos a mostrar el panorama, en principio, de lo que está ocurriendo a escala nacional. Como todos seguramente le han hecho seguimiento a las cosas que publicamos desde el año 2017, pues estamos estudiando este tema de la violencia autoinfligida en Venezuela. Y bueno, a continuación voy a empezar a dar el panorama de este tipo de violencia en el contexto nacional para el 2022 y luego un poco las cifras más actuales que tenemos.
En principio debo indicar que, como observan en este primer cuadro, allí se aprecia el número de casos de muertes por suicidio y de tasas que estimamos para el país 2019-2022. Sin embargo, debo especificar que en el caso puntual del año 2019 es un dato del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Los demás datos son estimaciones propias. Pueden allí apreciar esa aparente disminución del indicador de la tasa, que es un indicador que muestra la frecuencia con que ocurren estas muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces se aprecia que en los últimos años se está dando un aparente declive en el indicador, y debo señalar que cuando hicimos el primer estudio entre 2019 y 2020, muchos recordarán que estimamos un aumento de la tasa que por lo menos se duplicó entre 2015 y 2018, pasando alrededor de 3.8 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes en el 2015, a alrededor de 9,3 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes en el 2018, lo que para nosotros representa quizás el máximo pico alcanzado en ese año 2018 por este indicador. Luego comienza a aparecer este declive según estas estimaciones que estamos haciendo, y bueno, ya para 2022, como aprecian en el cuadro, la tasa podría estar rondando los 7,7 muertes por suicidio en promedio por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, en la siguiente lámina vamos a mostrar acá algunas gráficas que es importante, siempre hacemos hincapié en esto, y es que en Venezuela desde mediados de los años 90 se está dando un incremento, un aumento de las denominadas muertes de intención no determinada. Sencillamente esta es una categoría donde se registran aquellos decesos donde las autoridades médico-legales no tienen suficientes elementos de juicio para determinar si una muerte violenta se trató de un homicidio, de un suicidio o de un accidente de todo tipo u otra causa de muerte. Son esas muertes que entran en investigación de parte, digamos, de las autoridades médico-legales y quedan registradas en esa categoría de muerte de intención no determinada. En el gráfico de la izquierda pueden ver entonces cómo fueron aumentando paulatinamente el número absoluto de estas muertes, y cuando estimamos su aumento porcentual entre el año 95 y el 2016, que son las cifras oficiales públicas más recientes con las que se cuentan en el país, estamos hablando de un 221% de incremento, o sea, un porcentaje considerable. Del lado derecho pueden apreciar de nuevo las muertes de intención no determinada, pero relacionadas con la totalidad de las muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad. De igual manera, se aprecia un aumento en este indicador alrededor del 61% para este lapso de tiempo entre el año 95 y el 2016. Esto nos condujo a tratar de estimar un subregistro promedio ponderado en el país que está alrededor de 49,2%. En otras palabras, esto indica que es muy probable que en Venezuela alrededor del 49% de las muertes por suicidio no se registren por diferentes razones. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de estos decesos no quedan registrados en las estadísticas, y evidentemente eso impacta, eso afecta los valores absolutos de los registros y por supuesto también las estimaciones de las tasas que se estimen, que se cuantifiquen. Con base entonces a este subregistro promedio, nosotros corregimos las tasas y son las que les mostré en la primera lámina. Sin embargo, pues producto de este subregistro tan importante, siempre hemos insistido en que estos valores hay que verlos con cuidado, son valores posiblemente conservadores, debido, bueno, a que no tenemos estadísticas oficiales públicas recientes. Sin embargo, detrás de todos estos números, de estos procedimientos, hay un riguroso, digamos, proceso científico-técnico, metodológico, para tratar de mostrar las cifras que se aproximen lo más posible a la realidad que impera en el país. Siguiente, por favor.
Nuestra hipótesis explicativa de ese aparente declive es la siguiente. Bueno, para nosotros la migración al extranjero de venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde dentro de estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida, más la búsqueda de nuevas alternativas laborales de muchos venezolanos que todavía quedan en el país, con la intención, por supuesto, de surgir, de salir adelante, la recepción de remesas desde Venezuela que envían familiares que están en el extranjero, la reactivación post-pandemia de la economía y cierto crecimiento económico experimentado, al menos hasta el año pasado, están quizás entre los principales factores que probablemente han contribuido con aquel descenso, al menos hasta el año pasado. Siguiente, por favor. A pesar de ello, dentro de esa hipótesis debemos señalar que todavía en Venezuela persisten índices elevados de pobreza, aun cuando recientemente la última edición de la encuesta sobre condiciones de vida 2022 reseñó un leve descenso en la pobreza del país. A pesar de eso todavía se mantienen índices elevados, ¿no?, de pobreza. Pero además se ha incrementado la desigualdad social, ambas situaciones derivadas de la emergencia, y esto combinado con el aumento de casos de depresión y de ansiedad, de desesperanza, de disfuncionalidad y desestructuración familiar, del aumento en casos de violencia doméstica o intrafamiliar, también de la violencia sexual, de género y contra niños, niñas y adolescentes. A todo esto también se le suman conflictos sentimentales, donde hemos logrado documentar más de 20 casos de femicidios, suicidios, además de casos de bullying, de la elevada inflación que todavía persiste en el país, lo cual también se conecta con la pérdida del poder adquisitivo del consumidor y el desplome del valor de los sueldos y salarios. A todo esto también se le suma la falta de acceso en cantidad y calidad a servicios especializados, principalmente psicológicos y psiquiátricos, también la falta de acceso para o para gran parte de la población en cantidad y calidad a psicofármacos, entre otros factores, posiblemente están entre los principales responsables que han conducido a un buen número de personas de diferentes edades a atentar contra su vida. En la siguiente lámina, debo indicar acá que en nuestro informe colocamos esta siguiente interpretación, ¿no? En función de lo que hemos venido estudiando a lo largo de estos últimos 5 años en este tema, llegamos a esta siguiente interpretación, y es que hemos logrado identificar unos 3 grandes grupos de poblacionales con comportamiento suicida. Un primer grupo o un primer conjunto de individuos que se ven invadidos o influenciados por diferentes factores de riesgo asociados, por supuesto, a comportamientos suicidas, los cuales están relacionados directa o indirectamente con la emergencia humanitaria compleja que persiste en el país. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo, el cual se ve afectado por factores de riesgo que no están conectados con la emergencia, pero que por su parte, sin lugar a dudas, generan fuertes tensiones sobre las personas y conducen a un buen número a atentar contra su vida. Y finalmente un tercer grupo, que ya es un grupo mixto, que es una combinación sencillamente de los dos anteriores. Hemos logrado documentar casos, o unos cuantos casos, que nos conducen a interpretar y a clasificar a la población en estos 3 grandes grupos. Y obviamente hay un cuarto grupo, pero que quizás no se está viendo invadido por diferentes factores de riesgo, y por lo tanto su exposición es relativamente baja a comportamiento suicida, aun cuando, en términos generales, toda la población puede estar expuesta en un momento dado a diferentes factores y por ende pudiese tener una probabilidad a, digamos, caer en algún tipo de comportamiento suicida. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa o cómo se ubica, mejor dicho, Venezuela en el contexto suramericano y mundial? Bueno, podemos señalar que según las cifras más recientes a escala internacional, que son del 2019, del mismo Instituto de Medición de la Salud de la Universidad de Washington,
podemos decir que en el mundo acontecen un poco más de 700.000 muertes por suicidio al año, una cifra también muy cercana a la que estima la Organización Mundial de la Salud. Esto arroja alrededor de 9,8 decesos por suicidios por cada 100.000 habitantes y posiciona a Groenlandia, a Lesoto y a Guyana entre los 3 primeros lugares del ranking mundial. En el caso de Venezuela, la tasa en primer lugar se encuentra por debajo del promedio mundial y además muy distante de esos países que tienen las mayores tasas a escala mundial. Y en el caso de Sudamérica se encuentra en el 7º puesto, en una situación, si se quiere, intermedia, como lo pueden apreciar en el cuadro que aparece allí en la lámina, con una tasa alrededor de 7,9 suicidios por cada 100.000 habitantes para ese año. 2019, repito, son las tasas de escala internacional más recientes con las que se cuenta. Si comparamos Venezuela con otros países que también forman parte de América, pero en este caso específico, América Central y del Caribe, se obtiene que solo Cuba, Haití y Trinidad y Tobago superan el valor de Venezuela. Entonces, acá podemos ver que el problema de Venezuela ya en primera instancia no es que tenga una tasa elevada, ni tampoco es el país que está en el primer lugar en América Latina y el Caribe. El problema de Venezuela es que la tasa, como lo hemos venido insistiendo y diciendo en los últimos 5 años, el problema de Venezuela es que la tasa se ha incrementado, que la tasa al menos se ha duplicado y que a pesar que ha tendido a bajar en los últimos años, todavía se mantiene a unos niveles numéricos superiores a los que se experimentaban antes de la crisis. Ese es el problema que tiene Venezuela y obviamente al aumentar la tasa y duplicarse, no tiene que ser necesariamente muy alta como para encender las alarmas y como para preocupar tanto a la sociedad civil en general como a las autoridades competentes. Siguiente, por favor. Bien, ahora ya mostramos lo que es el panorama nacional, esa tasa promedio nacional, pero evidentemente que existe una diferenciación numérica a escala regional, porque cada entidad tiene también sus particularidades. Pueden observar en el cuadro de la derecha el ranking nacional con 16 entidades. Allí estamos indicando en la parte inferior del cuadro que estas son las entidades que presentan 20 o más casos de muertes por suicidio, son las que muestran estadísticamente las tasas más estables. De allí que no están todas las entidades, porque las que están, digamos, en blanco son las que no presentan unas tasas muy estables desde el punto de vista estadístico y por ende los resultados pueden tender a interpretaciones erradas y desde el punto de vista metodológico son tasas inestables y tienen valores por debajo de 20 muertes por suicidio y entonces eso distorsiona o puede distorsionar la interpretación de valor, distorsiona la realidad imperante en esas entidades. De allí que solo se muestran las 16 que tienen tasas estables. Al ordenar de mayor a menor estos valores, Mérida de nuevo figura en el primer lugar con una tasa alrededor de 8,3 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes y pueden observar que Distrito Capital está en el segundo lugar, Táchira el tercero, Miranda y Aragua, cuarto y quinto, y entonces ya eso nos empezó a llamar la atención porque en los 5 primeros lugares aparecen 3 entidades que forman parte de la región centro-norte costera, aspecto que no se observaba en años anteriores, salvo en el 2021 y obviamente en el 2022, y ya la profesora Iris hizo énfasis y explicó muy bien nuestras hipótesis explicativas. Hay que señalar acá también que en el caso de las regiones, de las entidades, no logramos corregir las tasas así como lo hicimos para Venezuela. Esto debido a que precisamente por la ausencia, la carencia de estadísticas para poder respaldar algún tipo de estimación con procedimientos científico-técnicos, no logramos hacer esa corrección. ¿Qué significa eso? Que estas tasas hay que verlas de forma muy conservadora porque muchas de ellas pudiesen ser mucho más elevadas de lo que estamos mostrando en esta lámina. Si pasamos a la siguiente, podemos ver allí una comparación 2021 y 2022, que son los 2 años más recientes, donde hemos logrado acceder a
a ciertas cifras para poder hacer estas estimaciones. Acá estamos ordenando las entidades que han experimentado la variación porcentual, digamos, en cuanto a aumento de sus tasas, y las que han experimentado disminución en sus tasas. Miranda, Táchira, Trujillo, Distrito Capital, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Falcón son las que han experimentado los mayores incrementos, y por el contrario, todas las que están hacia abajo, de Portuguesa a Yaracuy, son las que han experimentado aparentes descensos. Y pueden apreciar que dentro de ese grupo está Mérida, con una disminución de 15,6% en su tasa en los 2 últimos años. Debo acotar que el estado Mérida, desde el año 2001 hasta el año 2022, se ha mantenido de forma ininterrumpida en el primer lugar, con la tasa más elevada. Ya hacia el pasado, en décadas pasadas, ya hemos mostrado a través de otros estudios que ha ocupado también el primer lugar, pero ha sido fluctuante, ¿no? A veces ha tomado el primer lugar, en otras oportunidades el segundo, el tercero, y ha sido fluctuante. Pero desde el año 2001 hasta el presente se ha ubicado en el primer lugar. Siguiente, por favor. Ahora, eso es en relación a las tasas y en relación a esos procedimientos estadísticos que nos permiten hacer esas estimaciones. Otra fuente que nosotros empleamos son los medios de comunicación. Nosotros monitoreamos semanalmente 82 medios a escala nacional, pero además nos valemos de la consulta permanente de 20 informantes clave que residen en diferentes entidades del país. Hay que acá señalar algo antes de mostrar estas cifras, es que estos son los casos que logran ser conocidos por la sociedad a través de estas dos fuentes que acabo de señalar. Pero por diferentes motivos, por diferentes razones, no necesariamente ni los medios de comunicación ni los informantes claves van a tener información de todos los casos que en la realidad ocurren. De manera que hay que ver estas cifras también como una aproximación a la realidad y que nos permiten triangular con las cifras que hemos mostrado anteriormente para poder afinar mucho más los hallazgos y las conclusiones a las que llegamos anualmente con nuestras investigaciones en este tema. En ese sentido, fíjense cómo desde el 2020, cuando empezamos a monitorear los medios y a hacer consulta a los informantes, logramos contabilizar 306 casos de presuntas muertes por suicidio reportadas en los medios y por los informantes. Luego, en 2021 ese valor sube a 340 y ya para 2022 a 393 casos reportados. Evidentemente hay un ascenso en el número de reportes de las muertes por suicidio. En la parte inferior de la curva tenemos los intentos, que si bien es cierto, son mucho menos reseñados en los medios de comunicación y más difíciles de documentar también por los informantes clave. Se observa también un aumento de 39, 52 a 67 casos de intentos de suicidio. Hay que acá traer a colación lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que los intentos siempre suelen ser en número mucho mayor a las muertes por suicidio, debido a que este organismo internacional estima que por cada muerte por suicidio que ocurre en una persona adulta, es probable que ocurran en promedio en una sociedad 20 intentos de suicidio por cada muerte que ocurre en el mundo. Entonces, allí más o menos eso nos puede dar una dimensión muy gruesa, muy general de, digamos, esa proporción o esa relación entre muertes por suicidio e intentos. O sea, que son muchos más, pero son más difíciles de documentar. Del lado derecho, puedo ilustrar allí con las cifras más recientes que tenemos hasta mediados de mayo. Hemos contabilizado 162 presuntas muertes por suicidio con base a estas dos fuentes, lo que arroja un promedio de 1.2 casos por día reseñados en los medios y conocidos por los informantes clave. De seguir esta tendencia, es probable que superemos ampliamente los 400 casos a final de año, y evidentemente eso nos sigue mostrando un aumento en comparación con los años anteriores, un aumento en el reporte del número de casos por los medios y por los informantes. Y hemos también contabilizado, ya hemos contabilizado 32 intentos de suicidio hasta mediados de mayo. Siguiente, por favor. Bien, ahora, según estas fuentes también, ¿cómo se comportan los suicidios según el sexo?
bueno, siguen dominando los hombres. Eso no es una tendencia exclusiva de Venezuela. A escala mundial, los valores son muy parecidos. Por lo general, esa proporción ronda el 80% para el sexo masculino y 20% para las mujeres, que es lo que estamos observando acá en el primer cuadro del lado izquierdo, en la parte superior. Y luego, en relación a la edad, siguen dominando los adultos entre 30 y 64 años. Y esto tiene una razón importante de peso, es que es la población más numerosa que tiene Venezuela, y por lo tanto las probabilidades de que allí se registre un mayor número de casos son mayores. Ahora, ¿qué sí llama la atención? El caso de los adolescentes y de los jóvenes que en los últimos años han tomado un peso importante porcentual dentro de esta variable edad. Por ejemplo, para el 2020, en segundo lugar, los adultos mayores ocupaban el segundo puesto. Ya después de 2021 hasta la actualidad, los adolescentes y los jóvenes son los que se han ubicado en el segundo y tercer puesto. Y eso nos conduce a mostrar, a hacer énfasis sobre todo lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que es la gráfica que estamos mostrando del lado derecho de la pantalla. Pueden apreciar allí que durante el año 2013 y 2017 registró, en este caso Secodat, tomamos unas cifras de Secodat, las cuales complementamos con nuestras cifras del 2018 al 2022, y se aprecia claramente en la curva una tendencia al aumento, con un pico allí en el año 2017 que llama la atención y que puede tener distintas explicaciones o distintas hipótesis explicativas posibles. Lo cierto es que hay un claro aumento en los casos de muertes por suicidio en estos grupos vulnerables que llaman muchísimo la atención. Hasta mediados de mayo del 2023 hemos documentado 19 presuntas muertes por suicidio en niños, niñas y adolescentes. A continuación, les mostramos acá una serie de factores que hemos identificado, no solamente a través de los medios, sino también entrevistas que hemos hecho a familiares de adolescentes y de niños que han atentado contra su vida. En ese sentido, los factores que destacan son el manejo inadecuado de las emociones, impulsividad, irritabilidad, y sobre todo la impulsividad es algo muy característico de las edades bastante jóvenes, sobre todo de la adolescencia, y hay que tener mucho cuidado entonces con el manejo de las emociones y con la impulsividad. La disfuncionalidad y desestructuración familiar, que es algo que preocupa en el seno del observatorio y que hemos apreciado que en los últimos años se ha incrementado, con ausencia o poca comunicación entre padres e hijos. La presencia de sentimientos negativos en estos grupos vulnerables como tristeza, incertidumbre, minusvalía, inutilidad y tormento por el aislamiento, sobre todo entre 2020 y parte del 2021, ha salido a relucir, y también se han identificado casos de depresión en niños, niñas y adolescentes. Situaciones de bullying que han conducido a muchos niños, niñas y adolescentes también a atentar contra su vida. Algunos lamentablemente han consumado el suicidio. La ruptura de la estructura familiar por migración de padres hacia el extranjero, ya la profesora Iris también comentaba sobre eso, quedando niños, niñas y adolescentes al cuidado de familiares, incluso a veces de conocidos. Esto afecta sin lugar a dudas emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes, y también se ven afectados, hemos encontrado casos que se ven afectados por migración de otros familiares y de amigos. La interrupción de actividades extracurriculares, sobre todo por motivos económicos, ha impactado. La adicción al internet y redes sociales, problemas o conflictos familiares con su cuidador, y la existencia de una cultura violenta como producto del entorno económico-social en algunas familias también se ha constituido como un factor de riesgo. Los problemas para superar la pérdida del fallecimiento de algún familiar, la afectación por la crisis del país. Esto es algo importante porque a veces pensamos que solamente los adultos, papá o mamá, nos podemos ver afectados por la crisis y sus diferentes aristas, y resulta que los niños, niñas y adolescentes también pueden absorber las diferentes adversidades que se pueden enfrentar en los hogares asociadas a la crisis. Entonces, hemos documentado casos donde las fallas en los servicios públicos, sobre todo de la electricidad, del internet
incluso de la escasez de la gasolina de forma directa o indirecta, impactan emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes, pero previamente impacta a los padres y bueno, luego allí se convierte eso como en un círculo vicioso dentro del hogar en cuanto al quiebre emocional se refiere. Las dificultades en las escuelas y universidad para continuar sus estudios, amigos en situaciones críticas, entre otras situaciones. La no aceptación de su inclinación u orientación sexual, bien sea por sobre todo en el caso de los adolescentes, del propio adolescente o de parte de familiares y amigos que rechazan o no aceptan sencillamente algún tipo de orientación sexual de los adolescentes. Los intentos de suicidio, que también es otro factor de riesgo importante, y las rupturas sentimentales, sobre todo en adolescentes del sexo masculino y discusiones principalmente con las madres en adolescentes del sexo femenino. Siguiente, por favor. Ahora bien, haciendo más énfasis ahora en Mérida, por esa particularidad que ya señalé, que tiene la entidad, entre octubre del 2022 y febrero del 2023 desarrollamos un estudio reciente, tratando de indagar sobre esos posibles factores de riesgo asociados a la violencia autoinfligida, pero en el ámbito rural merideño, en este caso. ¿Por qué en el ámbito rural? Porque en los primeros hallazgos que derivamos del primer estudio que realizamos en Venezuela y en Mérida, apuntaron a que el ámbito rural merideño es uno de los principales epicentros de violencia autoinfligida. Entonces, empezamos a indagar de forma más específica a través de este estudio cuáles son esos factores que posiblemente explican ese epicentro. A través de una encuesta por muestreo, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional, con una muestra de 80 casos entre intentos de suicidio y de muerte por suicidio, y también encuestamos a 16 personas oriundas de estas zonas rurales para conocer su percepción sobre los posibles factores. Estudiamos 17 municipios, que son los que aparecen en la pantalla, que son los municipios rurales. Esos son 17 de los 23 con los que cuenta el Estado Mérida, son 17 rurales y 6 urbanos. Aspiramos ya en unos meses a arrancar el estudio ya en el ámbito urbano. ¿Cuáles fueron esos resultados? A continuación, por favor, Eva. Voy a mostrar acá los principales. Bueno, si observan acá el primer cuadro en la parte superior izquierda, logramos de los 80 casos que logramos documentar, 32 fueron intentos de suicidio, 60 fueron muertes por suicidio. En relación al sexo, de nuevo, el hombre acá tiene un mayor porcentaje, alrededor de 67,5%, y las mujeres 31,3%. Cuando nos vamos a los años en los cuales acontecieron estos sucesos de intento de muertes por suicidio, acá hay algo que sí llama la atención y que es congruente con las otras investigaciones que hemos generado y con las hipótesis que hemos manejado. Observen acá cómo progresivamente vemos cómo aumentan el número de casos documentados y el porcentaje, por supuesto, en la medida que nos vamos acercando al año 2022. Tómese en cuenta que esta agrupación de años por quinquenio, en el caso del año 2020, perdón, en el caso del último intervalo 2020-2022, solamente ahí se están contemplando 3 años y es donde logramos documentar el mayor número de casos, 36,3%. Evidentemente hay un crecimiento allí, hay un ascenso en las cifras desde el año 2000 hasta el año 2022. Y para nosotros eso es congruente con nuestra hipótesis inicial del año 2020, donde para nosotros la emergencia humanitaria compleja y todos sus impactos asociados, todas sus aristas negativas, ha expandido y exacerbado diferentes factores de riesgo asociados al comportamiento suicida, y esto concatenado con factores individuales, con factores familiares, con factores comunitarios también. O sea, es una situación bastante compleja. Cuando vamos a la edad, fíjense cómo acá de nuevo los adultos de 30 a 64 dominan la escena, sin embargo, figuran los adolescentes y los
jóvenes de 18 a 24 años. Incluso si sumamos los adolescentes más los jóvenes de 18 a 24, superan a los adultos. Y aquí hay que señalar algo. Son mucho menos las edades que se agrupan entre los adolescentes y los jóvenes que obviamente las edades que se agrupan en los adultos. Y eso nos está indicando que está siendo mucho más frecuente, según estos resultados, está siendo mucho más frecuente la violencia autoinfligida en los adolescentes y jóvenes del medio rural merideño que incluso en los adultos, con esta muestra de 80 casos documentados. Si nos vamos ahora a la ocupación, pueden ver la diversidad acá de ocupaciones que tenían las personas que atentaron contra su vida, y destacan acá los agricultores con 43,8% de la muestra y 25% los estudiantes. Esto es congruente también con una investigación que culminamos el año pasado, donde procesamos unas cifras provenientes de Corposalud Mérida para un periodo de registro del 2001 al 2018, donde los agricultores tenían un porcentaje cercano al 40-42% del total de casos que están registrados en esa base de datos de Corposalud, y en segundo lugar destacaban los estudiantes, de manera que ya allí hay que centrar la atención sobre todo en esos dos grupos poblacionales desde el punto de vista de la ocupación. Ahora, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Pueden apreciar del lado derecho de la pantalla la cantidad de factores que salieron a relucir, pero en la lámina siguiente, por favor, Eva, voy a destacar, digamos, lo más resaltante. Los problemas sentimentales y los padecimientos de depresión y ansiedad, quizás diagnosticados como trastornos, ocuparon los dos primeros lugares. En tercer lugar, resaltan los agroquímicos como sustancias disponibles empleadas para atentar contra la vida de las personas. Y esto tiene una lógica, es que estas zonas rurales, su actividad económica base principal es la agricultura. De manera que son de fácil acceso estos agroquímicos que emplean los agricultores para atentar contra su vida. De manera que el envenenamiento es uno de los principales métodos empleados en el ámbito rural merideño. Luego le siguen los problemas familiares y se detecta cierto número de factores que posiblemente estén conectados, muchos de ellos con la crisis. Podemos observar acá las pérdidas económicas asociadas al quiebre de algún negocio o de la finca, la pérdida de trabajo, no se consigue empleo, el dinero que no alcanza para vivir, no poder comprar alimentos, y esto se conecta con la inseguridad alimentaria ya detectada en la encuesta sobre condiciones de vida desde el 2014 hasta el 2022, en general no solamente en Mérida, sino en Venezuela, y además surgió la pobreza y la migración de algún familiar o amigo. Estos factores en conjunto suman un poco más de, digamos, de un quinto de la muestra, es decir, 21,6%. No poderse atender con un psicólogo o psiquiatra, más el consumo excesivo o no de alcohol, a pesar de que tienen un menor porcentaje, figuran también en un número de casos importantes, en conjunto 9,7%. Entre otros factores de riesgo, algo que salió a relucir y que se conecta con algo que logramos documentar a través de entrevistas con psicólogos y psiquiatras en el 2020 y que ahora lo estamos corroborando con estos casos, con esta muestra, es que las personas identifican como factor de riesgo a hombres machistas e introvertidos, incluso mujeres, y estos elementos están asociados a la cultura y forma de ser, en términos generales, de un cierto número de merideños natos de estas zonas rurales. En suma, esto arroja 10,8%, que para nosotros es un valor importante, y también se conecta con el manejo de las emociones y las creencias en estas zonas rurales. El bullying, a pesar que solo documentamos 4 casos en adolescentes, no tienen que ser muchos casos como para preocuparse y para tomar cartas en el asunto de parte de las familias y de las autoridades competentes. La mayoría no, pero todos estuvieron, perdón, relacionados con, digamos, con temas de inclinación u orientación sexual. De manera que con eso hay que tener mucho cuidado en el caso de los niños, niñas y adolescentes que estén pasando por algún tipo de situación de bullying, de cualquier tipo, por supuesto, pero acá llama la atención que los 4 casos estuvieron vinculados con eso, con orientación sexual. Se aprecia una aparente falla en 2 factores que deberían ser de protección, como le indicamos allí.
y, entre comillas, parecen convertirse en factores de riesgo. Y es que logramos documentar unos cuantos casos donde el apoyo familiar y el apoyo de los círculos de amigos falló. Eso suma alrededor de 6,9%. Y otro factor que hay que prestarle atención son otros aparentes padecimientos de trastornos mentales diferentes a la depresión y la ansiedad, como es la aparición ciertamente frecuente de la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otros factores, que posiblemente se conectan con la endogamia que todavía se practica en las zonas rurales del estado Mérida. En conjunto, los trastornos mentales suman alrededor de 13,5% dentro de estos factores de riesgo. Siguiente, por favor. Dentro de las reflexiones finales tenemos entonces que la tasa de muertes por suicidio en Venezuela exhibe una aparente caída en los últimos años, como ya lo ilustramos, y tal como también lo hemos expuesto en otras publicaciones, en otras intervenciones, el problema de Venezuela, insisto en esto, no es que tenga una tasa elevada, sino que el indicador aumentó al menos el doble de 2015 y 2018. Y aunque su valor ha tendido a disminuir, se mantiene por encima de las estimaciones que generamos años antes de la crisis, donde la tasa del país rondaba aproximadamente las 4 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. O sea, todavía se mantiene relativamente alejada de esos valores, y creemos que eso es producto de que persiste, obviamente, la emergencia humanitaria compleja que sigue impactando de diferentes formas a la sociedad venezolana. Sin embargo, esto ubica al país en una posición intermedia, como ya lo señalé, dentro de lo que es Sudamérica, muy alejado de los países con las mayores tasas del mundo y por debajo de la media mundial. Insisto, nos preocupa es que la tasa se ha venido incrementando, se ha duplicado, y eso ya es un síntoma de alarma y de que hay que prestarle atención. A nivel familiar, a nivel de la sociedad en pleno y, por supuesto, de las autoridades competentes en la materia. Siguiente, por favor. Finalmente, la fluctuación para nosotros, la fluctuación del nivel numérico de la tasa de muertes por suicidio en Venezuela va al ritmo que imprimen principalmente esas fluctuaciones y esos altibajos de la emergencia y sus impactos asociados. Y también va al ritmo de la proporción del peso que puedan tener sobre las personas algunos factores de riesgo que no necesariamente están relacionados con la crisis. Y tal cual como lo indicó la profesora Iris, tal cual como lo plasmamos en nuestro informe anual, mientras no acontezcan cambios económicos, políticos, institucionales en el país para cambiar las tendencias negativas de la crisis, es muy difícil que la salud mental, la estabilidad emocional apunte positivamente en general en la población venezolana. Por ende, el comportamiento suicida para nosotros seguirá siendo un problema de salud pública y de preocupación si no mejora la situación del país. Desde el punto de vista de la frecuencia de ocurrencia de muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, Mérida continúa ocupando el primer lugar en el ranking nacional, aun cuando ya lo señalé, ha tendido a disminuir un poco la tasa. También es oportuno insistir y recordar que las tasas por entidades no lograron ser corregidas y por lo tanto muestran valores conservadores. Táchira se ubica también entre los primeros puestos, y es necesario seguir destacando que entidades de la región capital y centro norte del país, a las cuales no estábamos acostumbrados a ver en los primeros puestos del ranking nacional, se están exhibiendo con valores importantes, y esa es una situación que hay que seguir indagando, profundizando, monitoreando, para seguir afinando esos posibles factores que están incidiendo. Y de hecho, bueno, ya la profesora Iris, a través de ciertas entrevistas que realizó a diferentes profesionales, apuntó muy bien a los posibles factores que quizás están detrás de ese aumento en estas entidades. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Gustavo Páez, por la información ofrecida. Ya con esta intervención finalizando la rueda de prensa,
donde se dio a conocer a todos ustedes el informe anual de violencia autoinfligida 2022 del Observatorio Venezolano de Violencia. Esperamos que todos los datos expuestos por nuestros investigadores permitan a cada uno de ustedes tener insumos para la elaboración de los distintos productos periodísticos, informativos o comunicacionales y para la difusión de los mismos en sus respectivos medios. Muy buenos días, buen provecho para todos a la hora del almuerzo.